La noche se cernía sobre la hacienda, un manto suave de terciopelo azul que prometía frescura tras un día soleado. Acababa de regresar de mi estudio de diseño, mis pensamientos todavía envueltos en patrones y texturas, pero ansiosa por la tranquilidad de mi hogar. La luz dorada del crepúsculo se filtraba por los altos ventanales de la sala, acariciando las paredes de estuco con un brillo tenue. Mi esposo, Ricardo, estaba en la mesa con mi mejor amiga, Elena, riendo suavemente mientras compartían una copa de jerez. Su amistad inquebrantable siempre me había provocado una sonrisa, un lazo forjado desde la infancia en nuestro pequeño pueblo andaluz. Pero esa noche había otro invitado, y su presencia no me dejaba indiferente. Mateo, el hermano de Elena. Lo había conocido varias veces en cenas y reuniones sociales, pero nunca tan de cerca, nunca en la intimidad de mi propio hogar. Esa noche estaba allí, sentado en nuestra sala, como si siempre hubiera pertenecido a ella, vestido con una camisa de lino blanco impecable, ligeramente abierta en el cuello, las mangas remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes. Su mirada oscura y penetrante parecía flotar siempre sobre mí, insistente sin ser intrusiva, dejando a su paso una estela de pensamientos que me esforzaba por ahuyentar. Pero existía algo, una corriente invisible e innegable que se insinuaba en el espacio entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, me escudriñaba con esa intensidad contenida, la que se esconde tras una conversación educada pero que no engaña a nadie. Tenía esa extraña sensación de estar atrapada en un juego silencioso donde ninguna palabra podía traicionar lo que bullía bajo la superficie. Yo llevaba un vestido de seda borgoña, largo hasta el suelo, con un escote sutil que insinuaba más que revelaba. Mi cabello oscuro, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban mi rostro, dándole un aire de calculada despreocupación. En mi cuello un delicado collar de plata con un pequeño colgante de obsidiana, un regalo de mi abuela que siempre me había hecho sentir conectada a mis raíces y a una fuerza ancestral. Mis sandalias de tacón bajo apenas asomaban bajo la tela, silenciosas sobre el suelo de terracota. Cuando Ricardo se levantó para retirar los platos, me levanté a mi vez, pretextando sed para alejarme un instante de aquella atmósfera opresiva. Apenas había alcanzado el pasillo cuando oí pasos tras de mí. «Mateo. ¿Necesitas ayuda, Isabella?», preguntó con voz grave y pausada, su acento andaluz apenas perceptible. Le lancé una mirada rápida antes de encogerme de hombros. «Es solo un vaso de agua, no una mudanza». Él sonrió, una sonrisa ligera, casi imperceptible. Se apoyó despreocupadamente contra el marco de la puerta, observándome en silencio. Un silencio que se prolongó denso, cargado de una tensión indefinible. «Me gusta tu hacienda», dijo finalmente. «Tiene alma, es íntima». Bebí un sorbo de agua buscando compostura. «Gracias». Pero él no desvió la mirada. Había algo en su postura, una espera silenciosa, una manera de imponerse sin forzar. Jugaba conmigo y yo lo sabía. Lo más inquietante era que no quería huir. «¿Puedo ver el lavadero?», preguntó de repente. La pregunta era incongruente. Fruncí el ceño. «¿El lavadero?». Él se encogió ligeramente de hombros. «Elena me dijo que lo reformasteis hace poco». «Me interesa. Estoy pensando en algunas reformas en mi casa en Sevilla». Me costaba creer que la decoración de mi lavadero pudiera despertar tal interés. Pero asentí de todos modos. Después de todo, ¿qué había de malo en ello? Lo precedí por el pasillo, bordeando las paredes bañadas en sombras suaves, hasta la puerta que entreabrí con un gesto distraído. «Aquí está». Nada extravagante, pero es funcional. Me volví para explicarle algunos detalles sobre la disposición, pero él ya había entrado, cerrando la puerta tras de sí con un silencio amortiguado. Mi aliento se suspendió. El espacio exiguo del lavadero acentuaba la proximidad entre nosotros. Demasiado cerca, demasiado intenso. Su mirada se ancló en la mía con una insistencia turbadora. El pequeño colgante de obsidiana en mi cuello pareció calentarse, como si reaccionara a la atmósfera cargada. «¿Por qué estás siempre tan a la defensiva cuando estoy cerca?», susurró. Mi corazón se aceleró. «No sé de qué hablas». Una mueca efímera rozó sus labios. Se apoyó ligeramente contra la encimera, sus dedos rozando el borde como si midiera el espacio entre nosotros. «Sí, lo sabes muy bien».
Mi respiración se hizo más pesada imperceptiblemente. No había nada hostil en su actitud, solo una certeza inquebrantable, como si supiera algo que yo intentaba desesperadamente ignorar. Por un instante no pasó nada, luego dio un paso adelante. «Te irrita, ¿verdad?», dijo, su voz casi divertida. Quise responder, pero ninguna palabra salió de mi boca porque sí, me irritaba. Esa presencia, esa proximidad, esa forma que tenía de hacer nacer en mí pensamientos que nunca debería haber tenido. Y cuando su mano rozó mi muñeca, cuando se atrevió a cruzar esa ínfima distancia que nos separaba, supe que todo se tambaleaba. Había algo imposible de ignorar en la forma en que su piel rozaba la mía. No era un contacto trivial. No era una simple torpeza. Era un roce deliberado, un gesto controlado que decía más que cualquier palabra. Mateo no se había movido. Estaba allí muy cerca, tan cerca que podía sentir el calor difuso de su cuerpo, esa presencia turbadora que me hacía perder el equilibrio. Mi corazón golpeaba en mi pecho con una fuerza desconcertante. Mi aliento se había acortado, más incierto, y ya no sabía muy bien qué estaba ocurriendo entre nosotros, ni por qué no encontraba en mí la voluntad de retroceder. Sus dedos no habían abandonado mi muñeca, apenas posados sobre mi piel, un simple punto de contacto que sin embargo, quemaba como una incandescencia latente, una tensión suspendida en la frontera de lo posible. No necesitaba hablar, no necesitaba presionar más. Todo estaba ya ahí. En esa mirada insistente que no desviaba, en esa respiración lenta que contrastaba con la mía, en esa postura que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Jugaba un juego del que ya conocía el desenlace, y lo peor es que yo también lo sabía. «¿Por qué haces esto?», murmuré finalmente, la voz más ronca de lo que hubiera querido. Esbozó una sonrisa ligera, casi imperceptible, una sonrisa que no era burlona ni condescendiente, sino impregnada de una especie de certeza tranquila. No había vacilación en él, ni duda, ni temor de ir demasiado lejos. «Porque tú también lo sientes». Debería haberlo negado. Debería haberme girado, encogido de hombros, roto ese momento antes de que se convirtiera en algo irreversible. Pero las palabras se negaron a salir porque él tenía razón. Estaba atrapada, lo sabía y sin embargo no hacía nada para escapar. El silencio en la habitación era aturdidor, opresivo como una onda invisible que vibraba entre nosotros. La luz tenue del plafón proyectaba nuestras sombras en la pared, encerrándonos en una burbuja donde el tiempo parecía haberse detenido. Podía sentir el latido irregular de mi propio corazón resonar hasta mi garganta. Esa extraña mezcla de aprensión y atracción que me hacía perder pie. Mateo dio un paso más, solo uno, minúsculo pero suficiente para borrar lo poco que quedaba de distancia entre nosotros. Su torso rozaba casi mi hombro y sentía su aliento acariciar mi mejilla, cálido, lento, terriblemente controlado. Tenía la impresión de que cada músculo de mi cuerpo se había tensado bajo el efecto de esta proximidad insostenible. Y sin embargo yo seguía inmóvil, paralizada en una espera que ni yo misma comprendía. «¿Me dejarás hacerlo?», sopló su voz, un murmullo apenas audible. Mi estómago se encogió. No era una pregunta al aire. No era un juego arriesgado que él llevaba al azar. Quería saber, quería una respuesta, quería que yo cediera. Tragué saliva con dificultad, buscando desesperadamente recuperar un atisbo de razón, de ahuyentar esa idea absurda que empezaba a imponerse en mí. Pero era demasiado tarde. Ese momento ya no nos pertenecía. Su mano subió lentamente deslizándose por mi antebrazo con una lentitud calculada, rozando mi piel lo justo para dejar a su paso una estela de escalofrío. No sabía qué era más desestabilizador, la suavidad de su tacto o la evidencia de lo que estaba ocurriendo ante mis ojos. Todavía podía detenerlo todo. Podía romper esta burbuja, alejarme, decirle que era una locura, pero no lo hice. Me quedé allí inmóvil, vulnerable ante esa atracción silenciosa que me consumía poco a poco. «Dímelo», sopló en mi oído, y su timbre grave hizo vibrar algo en el hueco de mi vientre. Cerré los ojos por una fracción de segundo, inspirando profundamente para intentar contener ese temblor interior, esa tormenta que amenazaba con arrastrarme. Pero era demasiado tarde para retroceder. Sentí su aliento suspendido contra mi piel a solo unos milímetros, lo justo para que la tensión se volviera insoportable. Mi cuerpo entero estaba en alerta máxima, mis nervios a flor de piel. Cada fibra de mi ser tironeada entre la razón y el deseo.
Y entonces llegó ese momento, ese minúsculo instante de inflexión donde todo se volcó irremediablemente. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca con una suavidad calculada y, en un movimiento apenas perceptible, atrajo mi mano hacia él, dejando que nuestras palmas se rozaran en un contacto ardiente como un pacto silencioso que acababa de sellarse. Mi aliento se bloqueó. Mi cuerpo entero se encogió bajo la intensidad de ese simple agarre. Era tan ínfimo y sin embargo tan poderoso. Él sabía que había ganado. Yo también lo sabía. Y sin embargo una parte de mí se negaba aún a admitirlo. Mateo, murmuré, pero mi voz me traicionó vacilante, llena de esa confusión que todavía me esforzaba por negar. Él no respondió. Se limitó a observar, a esperar con esa paciencia indescifrable que lo hacía aún más inasible. Sus ojos no se apartaban de los míos, reteniéndome prisionera de esa tensión magnética que hacía el aire irrespirable. Un ruido sordo resonó detrás de la puerta. Un recordatorio brutal de que no estábamos solos, de que Ricardo y Elena estaban a pocos metros, ajenos a lo que se desarrollaba en esa habitación exigua. Mi corazón dio un salto en mi pecho y en un sobresalto, me aparté finalmente rompiendo ese hilo invisible que nos había unido por un instante. Mateo no se movió. Solo me miró, una sonrisa imperceptible flotando en la comisura de sus labios. No necesitaba decir más. Él sabía. Sabía que algo había cambiado. Y yo estaba aterrorizada por lo que eso significaba. Me quedé un instante inmóvil, la mano todavía suspendida en el aire, como si el contacto de su piel aún quemara la mía. La realidad me había alcanzado brutalmente, recordándome que no estábamos solos, que la casa todavía resonaba con las voces lejanas de Ricardo y Elena, despreocupados, inconscientes de lo que se estaba gestando a pocos metros de ellos en ese lavadero transformado en un campo magnético donde el tiempo se había dilatado, donde el aire se había cargado de una tensión insoportable. Mi respiración era corta, mi garganta se había cerrado y mis pensamientos no eran más que un tumulto incoherente, una tormenta silenciosa que me dejaba desorientada, suspendida en una incertidumbre de la que no sabía cómo liberarme. Mateo no se movió. Se quedó allí apoyado con calma contra la encimera, con los brazos cruzados sobre el pecho, esa expresión impenetrable en la comisura de los labios entre diversión y certeza. Me evaluaba, me ponía a prueba y él lo sabía. Sabía que a pesar de mi sobresalto, a pesar de mi retroceso precipitado, algo en mí ya se había volcado. No hizo ningún gesto hacia mí. No intentó retenerme. No necesitaba hacerlo. No necesitaba decir nada. Se limitó a estar allí, en ese espacio exiguo donde mi propio cuerpo se me había vuelto extraño, donde cada respiración me parecía demasiado fuerte, demasiado perceptible, como si corriera el riesgo de traicionar esa confusión que todavía intentaba ignorar. Deberías volver, su voz era baja, pausada, pero no había urgencia en ella. No me enviaba de vuelta a la puerta para verme huir. No buscaba cerrar esta escena. Simplemente me daba una opción, una escapatoria frágil, una ilusión de control sobre una situación que ya no dominaba. Tragué saliva con dificultad, intentando desviar mi mirada de la suya, de convencerme de que ese momento había sido solo un paréntesis, un incidente sin consecuencias, un instante de extravío que desaparecería con la noche como una niebla disipada por el amanecer. Pero justo cuando mi mano rozó el picaporte de la puerta, lista para salir de esa habitación, para retomar el hilo normal de mi velada, una pulsión irrefrenable me detuvo. Lo sabía. Sabía que si salía ahora, se acabaría. Sabía que ese silencio, esa espera, esa tensión suspendida nunca volverían a producirse de esa manera, y también sabía que no lo soportaría. Entonces lentamente mi mano se alejó del picaporte y cuando me volví hacia él, Mateo ya no sonreía. Me observaba con una intensidad diferente, más oscura, más cruda, un brillo indescifrable en los ojos, como si ya no esperara nada, como si ya supiera lo que estaba a punto de hacer. Mi corazón latía demasiado fuerte en mi pecho. Mi cuerpo entero parecía dudar entre el repliegue y el abandono. Pero cuando di un paso en su dirección, no se inmutó. No retrocedió. No hizo nada para alentar ese movimiento ni para detenerlo. Era yo quien debía decidir. Me detuve justo delante de él. Mi respiración se entrecortaba, mis dedos se crisparon a lo largo de mi vestido de seda. Estaba allí a unos centímetros, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo, la tensión invisible que vibraba entre nosotros como una cuerda a punto de romperse.
Un parpadeo y habría podido cruzar esa frontera invisible, un suspiro y habría podido sentir su aliento contra mi piel, un gesto y todo se habría volcado. Pero yo no me movía y él tampoco, él esperaba. Era insoportable y era exactamente lo que él quería. No vas a decir nada, mi propia voz me sorprendió. Era ronca, apenas un suspiro marcado por esa febrilidad que ya no podía contener. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, detallando mi rostro con una minuciosidad perturbadora, luego susurró sin desviar la mirada, ¿por qué debería decir algo? Ya lo sabes todo. Tenía razón. Yo ya lo sabía todo. Sabía por qué mi corazón latía tan rápido, porque mis manos estaban húmedas, porque me sentía a la vez febril y terriblemente anclada en ese momento como si nada más importara. Pero saber no era suficiente. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que rompiera esa espera, que anulara esa distancia irrisoria, que tomara la decisión que yo no me atrevía a tomar, pero él no hizo nada. Se limitó a mirarme, a esperar, y esa pasividad calculada me volvía loca. Porque yo solté en un suspiro como si esas palabras pudieran cambiar algo. Su sonrisa reapareció fugaz, casi irónica. ¿Por qué no tú? Había algo terriblemente desestabilizador en su forma de responder. Como si todo fuera sencillo, como si todo fuera evidente, como si la pregunta misma no tuviera sentido y quizás no lo tenía. Quizás todo lo que yo intentaba comprender, analizar, racionalizar, no era más que una forma indirecta de retrasar lo inevitable porque, en el fondo, la respuesta nunca había importado. Lo único que importaba era ese momento, él, yo y esa frontera invisible que rozábamos una y otra vez sin cruzarla nunca. Un nuevo ruido se oyó a lo lejos, una puerta que se cerraba en el pasillo, y de repente la realidad se impuso de nuevo. Ricardo, Elena, la velada que continuaba, la casa que no estaba vacía. No estábamos solos, no éramos libres. Pero ya era demasiado tarde. Había dejado que ese instante se estirara demasiado tiempo. Había dejado que esa tensión me consumiera. Había dejado que ese deseo naciera y creciera en mí sin refrenarlo. Ya no estaba segura de poder retomar mi lugar en la mesa y actuar como si nada hubiera pasado. Ya no estaba segura de poder mirarlo sin recordar lo que acababa de suceder aquí. Y justo cuando retrocedí un paso, los músculos todavía tensos, lista para recuperar la compostura, Mateo se inclinó ligeramente hacia mí y susurró lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírlo: esto es solo el principio. Y en ese instante preciso comprendí lo que acababa de pasar en ese lavadero, ese escalofrío suspendido, esa tensión insoportable. No era nada, nada comparado con lo que vendría después. El lavadero no me abandonaba, incluso después de regresar a la sala, incluso después de forzarme a sonreír a Ricardo y Elena, incluso después de levantar mi copa como si nada pesara en mi conciencia. El eco del momento pasado en esa habitación exigua resonaba en mí como una quemadura persistente. Mateo había vuelto unos minutos después que yo con esa naturalidad, esa calma que lo hacía inasible, y se había sentado a la mesa sin mostrar el menor rastro de lo que acababa de suceder. Hablaba con ligereza, reía con las anécdotas de su hermana. Intercambiaba alguna broma con Ricardo, pero bajo la superficie había algo. Lo sentía y él sabía que yo lo sentía. Su mirada nunca era demasiado insistente, nunca demasiado enfática, pero cada vez que rozaba la mía, sentía mi aliento acortarse como si todavía estuviéramos allí, encerrados entre esos muros estrechos, suspendidos en una tensión que nada podía disipar. Era un juego silencioso, una espera insidiosa que se me pegaba a la piel. Y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que era yo quien estaba perdiendo. Porque él dominaba cada instante. Él controlaba el menor latido de esa mecánica invisible que ahora nos unía el uno al otro. Mientras yo, no era más que nervios y contradicción. Las horas se estiraron, marcadas por conversaciones que me parecían lejanas, por estallidos de risa y tintineos de copas. Y sin embargo, cada segundo, cada ínfimo movimiento de su parte me devolvía a ese contacto, a esa proximidad imposible de olvidar. Y entonces llegó ese momento tan banal en apariencia, tan anodino para cualquiera que no hubiera estado atrapado en esa espiral silenciosa. Él se levantó simplemente sin brusquedad, y dejó su copa sobre la mesa antes de anunciar que iba a buscar algo en su coche. Podría no haber dicho nada. Podría haberlo dejado ir sin reaccionar, pero en el momento en que se dirigió hacia el pasillo, sin una mirada atrás, sin la menor señal, sentí una impulsión irrefrenable apoderarse de mí.
Apoyé mi mano en la mesa junto a mi copa, sintiendo la humedad de mi palma contra la madera pulida. Ricardo y Elena estaban absortos en su discusión, riendo con una anécdota que yo no había escuchado, inconscientes de la tormenta que me devastaba por dentro. Y entonces, sin pensarlo, sin darme un segundo para sopesar el peso de mi decisión, me levanté yo también. Mi cuerpo actuó antes que mi mente, impulsado por una fuerza que ya no controlaba. Caminé lentamente, el corazón latiéndome contra las costillas, cruzando el pasillo en un silencio sofocante. Tenía la impresión de que mis propios pasos resonaban demasiado fuerte, que cada movimiento me traicionaba y, sin embargo, continué, incapaz de luchar contra esa atracción insensata. Cuando llegué a la entrada, lo vi. Estaba allí en el umbral de la puerta, su silueta recortada por la luz difusa del farol. No abría su coche. No se había movido. Él sabía. Sabía que yo iba a venir. Me detuve. Mi aliento suspendido y él giró lentamente la cabeza hacia mí. No sonreía. Ya no tenía esa máscara de diversión irónica, ni esa ligereza fingida que había mostrado toda la noche. Su mirada era más oscura, más directa, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Has venido? No era una pregunta, era una obviedad. Abrí la boca, pero ningún sonido salió. ¿Qué podría haber dicho de todos modos? ¿Que no fue intencional, que no sabía por qué estaba allí? Ambos sabíamos que eso sería una mentira. Él retrocedió ligeramente apoyándose contra la puerta de su coche y me miró sin decir una palabra, esperando que yo acortara la distancia. Era otro juego, otro desafío silencioso. Y esta vez fui yo quien dio el primer paso. Avancé lentamente, cada movimiento cargado de una tensión casi insoportable, sintiendo los latidos de mi propio corazón pulsando hasta mis dedos. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para percibir el calor que emanaba de su cuerpo, él todavía no se movió. Se limitó a observarme, escudriñando cada ínfimo matiz de mi rostro, cada temblor imperceptible que pudiera delatar lo que sentía en ese preciso instante. Luego, sin previo aviso, extendió la mano. Un gesto simple, apenas un roce, su pulgar acariciando el interior de mi muñeca, un contacto casi irreal que me hizo estremecer. No era un agarre, no era una presión insistente. Era solo un punto de contacto, una forma de recordarme que estaba allí, que había elegido estar allí. Me daba otra oportunidad de irme, pero no lo hice. Sentí sus dedos deslizarse lentamente por mi palma, subiendo con una lentitud calculada hasta mis falanges y supe, en ese instante preciso, que acababa de cruzar una línea de la que nunca podría regresar. No era solo una tentación, no era solo un momento de confusión que podría reprimir una vez que cayera la noche. Era una verdad cruda, una atracción irresistible que nos encerraba en una burbuja de la que ya no teníamos control. Levanté los ojos hacia él y vi en el tenue resplandor del farol, algo indescifrable brillando en su mirada. Murmuró, podríamos detenernos aquí. Y sin embargo su mano no soltaba la mía. Dejaba la ilusión de elección. Pero ambos sabíamos que esa elección ya no existía. Cerré los ojos por una fracción de segundo, luchando contra los latidos caóticos de mi corazón. Pero cuando los abrí, él seguía allí, igual de cerca, igual de inmóvil. Solo esperaba una señal, una palabra, un gesto, algo que le confirmara lo que él ya sabía. Fui yo quien cedió primero. No dije nada. No necesité hacerlo. Simplemente dejé que mi mano se demorara bajo la suya. Le di tiempo para sentir mi piel contra la suya, para registrar ese escalofrío silencioso que recorría mi brazo. Y cuando su otra mano se posó lentamente en mi cuello, cuando su pulgar rozó mi mandíbula en una caricia de una dulzura insoportable, cuando nuestros alientos se mezclaron en ese espacio minúsculo que aún nos separaba, comprendí. Él tenía razón. Esto era solo el principio. El silencio entre nosotros era una onda invisible, una corriente magnética que me mantenía clavada en el sitio. Sentí el calor de su mano en mi piel, ese contacto tan tenue pero tan cargado de sentido. Esa electricidad que crepitaba bajo la caricia apenas esbozada de su pulgar en mi mandíbula. Ya no era consciente del resto del mundo. Ni de Ricardo, ni de Elena, ni de la hacienda, ni de la velada que continuaba adentro. Solo existía esa noche suspendida a nuestro alrededor, esa luz tenue que proyectaba sombras movedizas en su rostro y esa espera insoportable, insostenible que me comprimía el pecho en exceso. Mateo no hablaba.
Ya no hacía preguntas, ni siquiera sonreía. Simplemente me miraba fijamente, me escudriñaba con esa intensidad cruda que ya no dejaba dudas sobre lo que iba a suceder. Su aliento cálido rozaba mi piel y yo sabía que él ya no esperaba nada. Me dejaba la última elección, pero era una ilusión porque todo ya estaba decidido. Podía irme, retroceder, alejarme de esa tensión, de esa tentación, de ese abismo en el que sentía que ya estaba cayendo. Podía convencerme de que nada de esto era real, de que era solo un juego peligroso, un paréntesis que no significaba nada. Pero no quería irme. No podía irme. Mis dedos temblaron bajo su toque. Mi aliento se cortó e imperceptiblemente me acerqué. Fue solo un estremecimiento, un desplazamiento ínfimo de mi cuerpo hacia el suyo, pero fue suficiente para que todo se precipitara. Él lo sintió, lo supo. Y en el instante siguiente Mateo borró lo que quedaba de distancia entre nosotros. Sus labios rozaron los míos. Al principio no fue más que un aliento, una mínima vacilación, un contacto tan frágil como el cristal. Pero ese primer roce me produjo un efecto de onda de choque, una onda que recorrió mi cuerpo de parte a parte, despertando sensaciones enterradas, deseos largamente silenciados, barreras que nunca pensé que caerían un día. Ya no sabía si había sido él quien se había movido primero o si había sido yo. Ya no sabía quién había cedido, quién había tomado la iniciativa, quién había cruzado la línea primero. Todo lo que sabía era que ya no podía retroceder. Un segundo roce más seguro esta vez, y el universo entero pareció tambalearse a mi alrededor. Sentí la firmeza de sus labios, la suavidad turbadora de su piel contra la mía, la tensión contenida que se liberaba de golpe en ese instante irreversible. Él no me forzaba. No me imponía nada. Solo respondía a algo que ya existía, a algo que habíamos dejado crecer entre nosotros hasta que se volvió incontrolable. Sentí su mano deslizarse lentamente por mi nuca, sus dedos entrelazándose en mi cabello y esa caricia me hizo estremecer de pies a cabeza. Un calor intenso se insinuó en mis venas, consumiéndome por completo. Mi respiración se entrecortaba, mi corazón latía demasiado fuerte y sin embargo, yo no quería parar. Ya no quería luchar. Lo dejé profundizar el beso. Lo dejé tomarme como si supiera que ya no podía decir que no. Su lengua rozó la mía con una lentitud exquisita. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y sentí mis propias manos aferrarse a él sin que me diera cuenta de lo que realmente hacía. Era vertiginoso, inaceptable, inevitable. Habíamos cruzado la línea y ya no podíamos volver atrás. Había algo de crudo, de desordenado en ese beso, algo a la vez furioso y terriblemente controlado, como si ambos comprendiéramos que estábamos abandonándonos a un caos del que ya no podríamos desprendernos. Ya no había dudas, ni barreras, ni sombras en las que esconderse. Justo nosotros, justo esa noche, justo esa atracción que nos devoraba. No sabía cuánto duró ese momento. Unos segundos, una eternidad. Solo sabía que cuando nuestros labios se separaron por fin, cuando Mateo retrocedió ligeramente, el aliento entrecortado, su mirada ardiente clavada en la mía, algo había cambiado, algo irreversible. Permaneció en silencio, sus dedos aún apretados contra mi piel, como si se negara a soltarme, como si supiera que el mundo retomaría sus derechos de un momento a otro. Pero antes de que la realidad nos alcanzara, antes de que la noche se desvaneciera, antes de que la culpa empañara ese momento robado, murmuró suavemente, tan bajo que casi creí haberlo imaginado: esto no ha hecho más que empezar. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que tenía razón.